Esta iniciativa de Dijo Perón fue tener la posibilidad, digamos, de transmitir a través de esta herramienta que tenemos al alcance, que es Instagram, como otras redes sociales, transmitir la palabra, el pensamiento y la doctrina nacional que nos legara el general Perón, sin exégetas, sin intérpretes, sino poder empezar a compartir su palabra de una forma directa, sin hojarasca, eh, para que después cada uno pueda leerlo directamente, interpretarlo y empezar a intercambiar. Eh, Consideramos que, bueno, que de repente sentíamos una suerte de vacío en ese sentido. Muchas veces se nombra la obra del general Perón y la doctrina, tal vez sin ir en profundidad a su pensamiento filosófico, a su pensamiento político, a su pensamiento económico. eh, y bueno, eso da pie muchas veces a tergiversarlo. Y también propugnamos perderle temor o perderle cierto respeto que te genera una distancia con el general Perón, porque él lo que quería en última instancia era que interpretemos su doctrina, que la leamos, que la conozcamos y que fundamentalmente la inculquemos. Entonces, bueno, eso en resumidas cuentas es el gran objetivo de Dijo Perón, poner, digamos, a disposición de todos los seguidores y que esto, viste, que es como algo que uno larga una botella y que va a lugares que pueden resultar inhóspitos o eh, que muchas veces uno ni se imagina. Entonces, bueno, la idea era poder hacer una primera aproximación, porque más adelante, en breve, vamos a hacer otro vivo junto con Pablo sobre el justicialismo, la gran obra del doctor Raúl Mendé, del compañero Mendé, que es bastante poco conocida. Y entonces esta era una primera aproximación, no solamente para presentar la página, para presentar y ver qué resultado tenía la transmisión del conocimiento de la palabra y de la doctrina, aunque sea en forma acotada, sino también, bueno, en transmitir la importancia de la formación de los cuadros, que era y sigue siendo uno de los grandes objetivos que nos legara el general Perón para el movimiento nacional. Para ello existe un grupo de compañeros, que en su momento fue la génesis de los viejos guardianes, los compañeros de Guardia de Hierro, a la cabeza de Alejandro Álvarez, que tuvieron la iniciativa de poder fundar la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional, de los cuales el compañero Pablo Arce, que nos acompaña hoy, es profesor, él es abogado, pero fundamentalmente es un compañero. Entonces lo que quisimos hacer es, bueno, empezar a contarles a todos ustedes cuál es la misión de la academia, por qué pensamos nosotros que la difusión de la doctrina, inculcarla y sobre todo formar a los cuadros de la conducción es de vital importancia. Yo creo, Pablo, que podríamos empezar por eso, si te parece, tu visión y fundamentalmente la experiencia. Sí, cómo no, gracias, Fede. Bueno, saludos a las personas que están acompañando la transmisión. Este, antes de pasar a contar esta experiencia, eh, creo que es importante recordar que hoy es el aniversario del fallecimiento del general Perón, con lo cual esta reunión, esta iniciativa, tiene, digamos, se ubica en un día muy, muy particular. Me gustaría decir que a esta, al hecho del fallecimiento de Perón, nosotros podemos adoptar tres actitudes. Una es ver a Perón en el pasado, ¿no? Y eso podría determinar una actitud
luctuosa, ¿no? Nosotros estamos de luto porque el gran conductor de la Nación Argentina falleció. Otra actitud es ver que hoy Perón vive en nosotros y que nosotros somos las trincheras de Perón. Es decir, aquel conductor que fue perseguido, que fue negado, que fue prohibido, sigue vivo en nosotros, actuando en cada uno de nosotros como trinchera, donde está de alguna manera alojado, escondido, esperando la oportunidad para, para actuar. Y una tercera actitud es ver a Perón en el futuro y ver que Perón nos espera a nosotros en el futuro como realizadores, fundamentalmente, creo yo, de, del el proyecto que él planteó en el modelo argentino para el proyecto nacional. Este, y bueno, dicho esto, a modo de introducción, eh, claro, como vos decías, la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional se fundó en el año 2011 con la idea de precisamente eh, difundir, por un lado, el pensamiento del general Perón y por otro lado, formar los cuadros que el movimiento nacional necesita para que la Argentina se ponga de pie y pueda volver a pararse con dignidad en, digamos, como nación, en el conjunto de las naciones y digamos, en el marco de las relaciones internacionales. Y por supuesto hacia adentro de nuestro país generar condiciones de vida buenas, condiciones de vida justas para todo el pueblo argentino. Este, entonces, ¿qué les puedo contar con respecto a la academia? Eh, Nosotros, de alguna manera, rescatamos en este sentido digamos, el alto valor que tuvo el general Perón como pedagogo, como fue Perón hizo una pedagogía del pueblo, una pedagogía para el pueblo, explicándole al pueblo sencillo y humilde de nuestra patria cómo se dan las relaciones de poder, las situaciones que perjudican eh, al, al, a los varones y mujeres de la patria, y también, digamos, cómo hacer para construir poder político, ¿no? En una situación fundamentalmente, es decir, una, tan actual como era en los inicios de la gesta del general Perón, que es una situación de dispersión que requiere para reunir poder, digamos, neutralizar esa dispersión y empezar a construir comunidad. ¿Mm? Entonces, Y ahí, esa, discúlpame, Pablo, que te pongo un punto, ¿sabes por qué? sí, Porque también lo que observamos a lo largo del tiempo es que el conocimiento del general Perón, o el conocimiento de su, digamos, de la historia, de los avatares de la historia, de lo que la historia oficial cuenta, muchas veces lo que provoca es, en realidad, un distanciamiento de su palabra o de tapar lo que la doctrina y el objetivo y el mensaje para toda la comunidad nacional que él brindó, no solamente desde el 17 de octubre del 45, sino con la elaboración de la doctrina. Es decir, y ahí es donde se pierde, sobre todo para las generaciones nuevas, cuál es el sentido, dónde está la importancia, o de repente algo por ahí que podría ser sencillo de cómo ser peronista, o qué significa ser peronista. Y entonces podemos caer en la trampa, este, después de 47 años de su paso a la inmortalidad, de desviarnos y de pensar o de, digamos, de darle importancia a las cosas secundarias. Entonces, lo que estamos hablando, y esto que vos mencionás, es la importancia de saber, eh, digamos, cuál es el mensaje profundo y por qué la importancia de tener cuadros auxiliares de la conducción.
Disculpame que te puse ese punto, pero Claro, digo sí, que, sí. o No, paréntesis, está muy bien, muy atinado el comentario, muy oportuno. Este, por eso decía, digamos, en términos de la construcción del poder popular, lo que enseñó el general Perón es que es un método, es un método digamos, para construir, consolidar y conservar el poder popular. Y como método requiere digamos, de la persona, del conductor, y requiere también ese conductor de los cuadros auxiliares de la conducción, que son, podríamos decir, haciendo un paralelo, son los oficiales y suboficiales del pueblo argentino. ¿Mm? exacto, Entonces, eso para mí es un aspecto importantísimo, ¿no? El método. ¿Cómo, es decir, con qué método se puede construir el poder de 45 millones de personas? Eso no se claro, hace de cualquier manera. Eso, eh, digamos, Perón lo realizó. Y lo realizó también como dando testimonio, no solo de cómo se puede hacer, sino de que es posible hacerlo. Eso ya ocurrió. Y bueno, muchas veces lo que pasa, no solo en los militantes, sino en los hombres y mujeres comunes de nuestro pueblo, trabajadores, las amas de casa, ¿eh? Eh, lo que, lo que pasa digamos, es que digamos, se tiene un enfoque de la actividad política muy identificado con la democracia liberal, donde eh, por efecto del sistema representativo, el pueblo, por definición, está excluido de la toma de decisiones. Entonces, el sistema representativo de gobierno ¿eh? Opera sobre la base de una sustracción de la voluntad popular. El planteo que hizo el general Perón, como yo decía, ¿no? En términos de pedagogía popular, lo que permitió fue que digamos, los hombres y las mujeres más sencillos del país pudieran advertir que ellos ya, o ellos así como nosotros hoy, ¿no? Ya claro, tenemos un poder, hay un poder que ya tenemos. El tema es, digamos, cómo ese poder se hace un poder actuante, cómo ese poder se puede hacer un poder vigoroso. Y para hacer eso, digamos, ¿no? Eso no puede ocurrir de cualquier manera, mucho menos puede ocurrir, digamos, azarosamente o por generación espontánea, sino que requiere de un método y una disciplina. Y esto es, yo creo que, digamos, más allá de la importantísima obra de gobierno de Perón, eh, ujú, hay algo que cuando perdió el gobierno no perdió, fue la función pedagógica, cómo enseñarle al pueblo eh, a obrar en estos menesteres. ¿No? y que no era Entonces, no era necesario estar en el país para poder conducir al pueblo, digamos. claro, bueno, y eso marca otra diferencia que es importantísima en términos de, de relaciones políticas, que es la diferencia digamos, la diferencia entre el gobierno y el Estado, y la diferencia entre el poder, el Estado y el gobierno, y la diferencia entre el gobierno del pueblo y el gobierno o la administración del Estado, ¿no? Digamos, son todos elementos que en el esquema de la democracia liberal y representativa se tienden a ver juntos o se presentan juntos, y quien lo mira sin espíritu crítico lo ve como una unidad inescindible, y desde la perspectiva digamos, podemos decir, de la construcción del poder popular, son elementos que se pueden disociar. Entonces, nosotros en un momento podemos, como pasó con Perón, podemos tener el gobierno del pueblo digamos, en una persona con sede en Madrid, y la Exacto. administración del Estado con sede en Buenos Aires, viviendo una tensión entre ambos elementos. A mí me parece que poder descubrir eso y escindir esos elementos, me parece que es un paso fundamental para poder dar lugar a a la construcción del poder popular. Que en definitiva, cuando decimos la construcción del poder popular, estamos diciendo la posibilidad de construir un sistema de decisiones, ¿eh?
que permita al pueblo participar en la toma de decisiones de los asuntos que le conciernen, Para y poner que un no esté ejemplo excluido. práctico a esto que vos decís, algo concreto, es el ejercicio que siempre el general Perón hacía desde el balcón de la Casa Rosada cada 17 de octubre. Yo recuerdo, o sea, cuando uno va a los discursos del 17 de octubre y empieza a leer a lo largo de los años, ¿no? Siempre al promediar, porque era una especie de, digamos, no solamente era el encuentro de Perón y su pueblo, sino, como el 17 de octubre del 45, sino que era una suerte de encuentro para hacer una especie de balance en la fecha máxima del calendario peronista, digamos. Y entonces siempre ahí, siempre es importante ir al texto, hacia el final del discurso, el general Perón preguntaba al pueblo si estaba contento o estaba de acuerdo con el curso del gobierno, con la Claro, marcha del gobierno. Y entonces había una suerte de preguntas y de respuestas. Si digamos, Perón como conductor, no solamente como presidente, preguntaba y el pueblo respondía, obviamente que siempre, digamos, estaba de acuerdo, pero digo, era una forma de esto que está diciendo vos, de reafirmar o de consultar y de cumplir con una de las verdades peronistas, que digamos, el único de gobierno que realmente vale, por así decirlo, es aquel que hace lo que la voluntad del pueblo quiere, digamos. Y esto claro, es, ¿no es cierto?, lo que vos estás ejemplificando respecto del método de la conducción y de la importancia de la formación de los cuadros para la asistencia del conductor. claro, tal cual. Y hay un elemento en esa situación que vos mencionas, eh, que es un elemento, digamos, que es lo que hace posible ese diálogo entre el conductor y el pueblo, eh, en el balcón y la plaza, que es la orgánica popular. Que es Exacto. algo diferente de la organización. ¿Eh? La orgánica popular, es decir, ¿por qué esa situación era posible? Porque antes ocurría en otros ámbitos. ¿Eh? Este, es decir, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con las condiciones de trabajo, se discutían cotidianamente en la fábrica y estaban, digamos, las, eh, las comisiones gremiales de base que operaban en la fábrica, y eso, digamos, ese sistema de decisión se iba construyendo, digamos, desde ahí, o inclusive desde digamos, desde la familia, la cuadra, el barrio, de eso se trasladaba a los lugares de trabajo, a las escuelas, y terminaba, digamos, haciendo posible que se juntaran cientos de miles de personas a dialogar con Perón en la plaza. Exacto. El tema de la orgánica popular es digamos, un elemento fundamental en, en la construcción de un sistema de decisiones que sea popular, ¿no? Primero se necesita la orgánica, que la orgánica es no, es el conjunto de los vínculos y las relaciones entre las personas, que es un vínculo primero de afecto, es un vínculo afectivo, eh, afectivo en el sentido digamos, de la voluntad de estar juntos, ¿no? El afecto social, y afectivo también en términos de amor, un vínculo de amor que permite, posibilita que uno se haga cargo del otro. Y cuando aparece la reciprocidad, en esa acción amorosa, el vínculo también, digamos, se fortalece. Entonces, están los vínculos, las relaciones interpersonales y la amistad social como vínculo, que es fruto de ese intercambio afectivo. Por eso yo creo que otra característica que tiene la democracia liberal y representativa, eh, que es decir, en ese marco,
Muchas veces los dirigentes, los militantes, le dan a la política digamos, ponen la valoración central de la política en la dimensión técnica, ¿no? Entonces nosotros Claro, escuchamos decir, la política es la herramienta para cambiar la realidad. Bueno, esa es la dimensión técnica de la política, pero digamos, una relación previa, indispensable, que es ujú, la relación interpersonal. Entonces, una vez que las personas, digamos, establecen vínculos y relaciones basados en la amistad social, basados en el amor, basados en un horizonte común, todas cuestiones que tienen que ver también con la dimensión espiritual de las relaciones interpersonales. Después de eso, y supeditado a eso, en términos de una relación digamos, de medio afines, aparece digamos, la dimensión técnica de la política. Pero si nosotros decimos la política es la herramienta para cambiar la realidad, bueno, entonces la política no es nada, porque exacto. ¿dónde están las personas? ¿No? ¿Dónde quedan? Eh, ¿En qué lugar quedan las personas, los afectos, los sentimientos, las relaciones? ¿Cómo se trazan los objetivos? Si lo único que tenemos es una herramienta. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en los objetivos? ¿No? Este, bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con el método o como paso previo al método, identificar cuáles son los elementos con los que se puede operar y dónde, digamos, dónde está cada uno y para qué sirve cada uno. Vos sabés que quería hacer, ya que estamos en el medio, agradecer a los que se fueron conectando. Y bueno, hay un par de comentarios. Jeremías dice, más que agradecidos que la creación de este espacio tan importante como lo es, dijo Perón, para la divulgación de sus palabras y sobre todo su doctrina nacional justicialista. Gracias, Jeremías. Y después leía, yo estoy leyendo, confieso que soy nuevo en esto, ¿no? Este, así que ahí uno se conectó, uno de los seguidores, y decía que estaba desde Puerto Rico y hacía referencia al festejo que habían hecho desde Gran Bretaña cuando el general Perón cayó. No puedo leer bien el nombre, pido disculpas. Acá está, Adrián Romano. No, Adrián Román. Cómo festejaban desde Inglaterra cuando el general Perón cayó en el 55. Gracias a todos los que se fueron conectando. Eh, bueno, y mientras tanto, escriban, que los vamos leyendo, en la medida que podamos. Disculpa, Mientras, Pablo, seguí. mientras, mientras los compañeros van escribiendo, no sé, si quieren hacer sus comentarios, si quieren preguntar algo, por supuesto que este, toda interacción es bienvenida. Te cuento un poco, o les cuento un poco, eh, eh, cómo, digamos, cómo es la, la misión de la academia, que empecé a hablar de eso y bueno, nos detuvimos un poco en algunas cuestiones del método y de algunos elementos del método. Decía, la academia se fundó en el año 2011, este, decía, digamos, con la intención, con la misión de continuar eh, digamos, esta actitud pedagógica del general Perón, para responder a un problema que vos lo señalaste al principio, que es en nuestra historia, acá decía el compañero puertorriqueño, ¿no? Del festejo de Inglaterra ante la caída de Perón. El tema es que Perón fue negado, fue prohibido, ¿no? Y como ninguna de las dos cosas tuvieron éxito, eh, por último fue tergiversado. Entonces nosotros nos encontramos en el año 2011 en una situación de debilidad de la Argentina particularmente y de América en general. Bueno, la situación actualmente no ha cambiado, yo diría que más bien se ha profundizado esa crisis, esa situación de debilidad
y, digamos, uno de los objetivos, pero a mí me parece que se ubica en el centro de los objetivos de la academia, es precisamente traer a Perón, de esa, ¿no? Volver a, digamos, a poner a Perón en relación con el pueblo argentino, saltando las acciones de tergiversación, de prohibición y de negación que durante muchos años y hasta hoy eh, subsisten con éxito. ¿Mm? Ujú. Hace esta semana, no sé, hará 2 o 3 días, este, pasé por al lado de la radio, estaba buscando algo en mi habitación, la radio prendida, y escuché que había un entrevistado que no sé quién era, porque no me detuve, que decía, el gran problema de la Argentina es Perón. Perón arruinó todo, ¿no? Entonces, vos decís, ¿viste? Perón falleció en el 74, estamos en 2021, ¿viste qué pasó? ¿Por qué ese tipo se queda? Bueno, eh, eso, digamos, da cuenta de un conflicto que no tiene que ver solo con Perón, sino que tiene que ver con la formación del pueblo argentino. ¿Mm? El pueblo Exacto. argentino es, es la única nación que, eh, que se formó después del Renacimiento, la nación Claro. argentina. Y del pueblo argentino surgieron eh, tanto San Martín, Rosas, ¿eh? Irigoyen, ¿m? Y Perón. Y después de Perón, Francisco. Si alguien se pensaba, por ejemplo, en 1982, que el Papa iba a ser argentino, era Ujú. inimaginable. Sin embargo, esto ocurre, es decir, que la nación argentina tiene, digamos, tiene vida y tiene una vitalidad que le permite ser fructífera, ¿eh? A lo largo de la historia, a pesar de todas las desavenencias. Este, Y que que se nos, proyecta, y que se proyecta justamente, vos que hacías mención al Papa Francisco, tiene una proyección, y esto sin identificar, digamos, a su santidad el Papa con el peronismo, pero digo que como figura del pueblo argentino, claro, sí, como sí, figura en esos nuestra, términos lo digo. Sí, sí, exactamente, exactamente, y digo que sigue irradiando, ¿no? Más allá de una figura, digamos, de la talla del Papa, por su peso en el mundo occidental, en el mundo en general, digamos, pero sigue siendo materia de estudio, no solamente de crítica, que obviamente coincido, el general Perón, sigue siendo materia de estudio, muchas veces más afuera que adentro. Hoy día se contactó conmigo un docente de historia, profesor de historia venezolano, y digamos, muy interesado en la doctrina, y mañana vamos a hacer un vivo, se llama Conexión con la Historia, en Instagram, después lo voy a poner seguramente, y porque justamente lo que le llamaba la atención era la vigencia del general Perón, no solamente por el aniversario de la muerte, sino la vigencia hasta casi te diría en la vida cotidiana, este, tanto para la crítica como para, digamos, a favor del pueblo, ¿no? Eh, y eso yo no tengo conocimiento, pero me parece que no es, digamos, no sé si habrá antecedentes, pienso que no. No sé hasta dónde nos tendremos que ir para buscar un antecedente similar o algo parecido que tenga la vigencia de Perón en el mundo. Francamente, si hay alguien que lo sepa, que lo diga. Y a propósito, para agregar algo más, acá Valeria dice que importante es saber gobernar y también pero también conducir. Bueno, porque hace mención a que, digamos, cuando se le da más importancia a la gestión que a la conducción, los resultados están a la vista. Y fundamentalmente porque no se cumple, digamos, el gran apotegma peronista de que nadie puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo, que es, a eso estamos haciendo referencia. Porque puede parecer como que es algo muy abstracto, pero que efectivamente nadie puede ni va a poder gobernar si el pueblo no está organizado. Y también sería interesante, no sé si ahora o después, poder aclarar o poder conversar respecto de qué significa la organización popular versus la orgánica, que es un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no?
Sí, esa, mira, esa, ese apotegma, no se puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo, no es lo mismo que decir no se puede gobernar sin el concurso del pueblo organizado. Claro, Es decir, en materia de materia, digamos, de organización popular, el objetivo central es la orgánica popular. Y después, lo que sí hay que organizar es cómo el pueblo concurre a, a formar parte del gobierno, pero en el sentido de formar parte de un sistema de decisión. ¿Eh? exacto. No en el sentido de ocupar cargos en el Estado, sino cómo se construye un sistema de decisión donde el pueblo tenga participación efectiva. ¿No? Yo creo que ese es el gran asunto y, y por eso la diferencia con la orgánica popular, que es lo que permite organizar después la concurrencia del pueblo en el gobierno. Y la orgánica popular, como decía, eh, es un, eh, digamos, es un sistema de vínculos y relaciones eh, entre las personas, entre vos, entre yo, entre los compañeros que se conectaron, entre todos. Es un sistema de relaciones que empieza por uno mismo y continúa en la familia y desde ahí se va ampliando. Este, y como sistema de decisión, lo decía el propio general Perón, lo importante es que en el movimiento nacional, eh, una persona que está en Jujuy, cuando tiene que resolver un problema X, ¿eh? aplique el mismo criterio y persiga la misma finalidad que una persona que está en Ushuaia. Aunque Ujú. hagan cosas distintas. No importa que la acción sea idéntica, importa que persigan los mismos fines y que los criterios con los que se analiza y se decide sean similares, ¿eh? Sean de la misma naturaleza. Eso es digamos, muy someramente, es lo que constituye un sistema de orgánica popular. Y Ahora, yo, por sí, sí, eso, adelante. disculpame, por eso es importante la formación. Por eso es importante la formación de los cuadros, porque, este, digamos, cuando nosotros decimos formar cuadros, nos estamos refiriendo a la formación de los varones y las mujeres que se necesitan para el servicio de la Argentina y del pueblo argentino. ¿Para qué? Para poder, digamos, para poder llegar a esa situación. Es una situación de la que hoy estamos distantes. ¿Eh? Entonces, la formación que brinda la Academia de Formación de Cuadros no es una formación meramente teórica ni intelectual, ¿no? Y no apunta tampoco fundamentalmente al intelecto, a formar el intelecto, no busca, digamos, enseñar a discutir o enseñar argumentos, no. Es una formación que pretende ser una formación integral, ¿eh? Estamos hablando de formar varones y mujeres. Entonces, como formación integral también incluye, digamos, la intención de despertar vida, de encender los corazones, de forjar el carácter y de orientar para la acción. Por eso, toda formación de cuadros tiene una dimensión ineludible que tiene un aspecto doctrinario, un aspecto teórico, y tiene una dimensión ineludible que es, digamos, radica en el aspecto espiritual y tiene una dimensión también imprescindible que es la orientación hacia la práctica, porque no sirve de nada ¿eh? tener digamos, tener adquirir o acceder a una formación de esas características para después no hacer nada. Exacto, ¿Eh? claro. Aunque a veces no hacer, digamos, puede ser parte de la acción política, es decir, la omisión. Pero me refiero a que, digamos, todo eso hay que ponerlo en práctica, sea haciendo o sea omitiendo. Y Pero aún si con no las hay práctica, dificultades, o no, sea que no yo hay. pensaba que aún con las dificultades, con la historia que pasó desde la muerte de Perón hasta ahora, obviamente, que no lo vamos a hacer el raconto en este momento, pero digo que esto de que él tenía razón, en el sentido de que si no
Si no hubiese sido así, no estaríamos nosotros hablando de esto hoy, aún con, digamos, hasta donde llegue, digamos, ¿no? Digo, la vigencia y la importancia de la doctrina de los grandes principios, digamos, del justicialismo, hacen que, digamos, ese hilo conductor siga hasta el día de hoy y obviamente que hacia la posteridad, aún más allá de nosotros. Eh, de, digo, había alguien, un compañero que ponía un ejemplo concreto de que si, esto vos decías del el que estaba en Ushuaia, el que estaba en La Quiaca, Sí, que siga una misma política o una misma conducta a partir de los grandes principios de la doctrina, eh, digo, aunque nosotros nos peleemos, aunque nosotros no nos hablemos más, aunque haya algo irreconciliable entre dos personas o entre los que sean, pero si ellos siguen siendo peronistas, van a seguir actuando de la misma manera, digamos, van a estar organizados en torno de la doctrina de la misma manera, aunque inclusive no haya más contacto. Ese es, creo yo, el gran secreto, ¿no? Y de la importancia de la doctrina nacional. sí, sí. Sí, porque digamos, la doctrina vendría a ser el insumo para la organización espiritual del pueblo. Claro, Este, es una dimensión que también, por lo general, no se computa en el pensamiento político. O si se computa, no se dice. Yo eh, hace años que participo de reuniones, de encuentros eh, políticos, con militantes y todo, y de la dimensión espiritual de nuestra vida no habla nadie. claro. No sé si alguno tiene una experiencia distinta, pero yo no la he visto. Este, y esto que vos decías de la continuidad en la historia, ¿no? ¿Por qué nosotros hoy estamos hablando de Perón? Este, tiene que ver con, digamos, con otro elemento eh, que es el elemento de la transmisión en la cultura popular, ¿no? La transmisión, a diferencia de la contracultura del régimen, que como prescinde de las personas, solo se basa en la comunicación, ¿no? Entonces, en la comunicación hay un emisor del mensaje, digamos, está el medio por medio del cual el mensaje se emite, y está el receptor, que es pasivo, ¿no? Eso es una definición política, ¿no? El receptor del mensaje es pasivo, digamos, es depositario el mensaje. En la, digamos, en la, en la tradición popular, ¿eh? Lo que hay es transmisión y lo que se transmite es la experiencia de vida. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hoy yo estoy hablando de Perón en el año 2021? Yo, digamos, lo tengo perfectamente identificado. Yo nací en 1973. Perón murió en 1974. Pero durante toda mi infancia, hasta que murieron mis padres y mis abuelos, Perón y Evita eran dos miembros de la familia. Eran dos Claro. personas que estaban presentes en casa todo el tiempo. Y no como recuerdo, sino como seres actuantes. Entonces, yo quizás le planteaba alguna cuestión a mi abuela y mi abuela me decía, Evita dijo tal cosa. ¿Eh? Le planteaba un problema a mi papá y mi papá me decía, mira, Perón sobre eso enseñó tal y tal cosa. Perón, es más, no enseñó, Perón dice, ¿no? Perón dice que esto es así. Y mi viejo una vez me dijo, cuando yo tenía 10 11 años, este, me dijo, hijo, el mundo está lleno de hijos de puta. ¿Eh? Si vos no querés que te caguen, tenés que leer a Perón. Y me puso un librito, Sí, que todavía lo guardo con mucho, no, este no es. Eh, a ver si, espera, a ver. pero lo tenés ahí. Ah, es este, mirá. La doctrina justicialista. Claro. ¿Viste? Y bueno, me lo dio para leer y a partir de ahí empecé, digamos, ¿viste? No, es decir, aparte de empezar a leer lo que te digo, que Perón estaba vivo, Perón era parte de la familia. Sí, sí. Era como un padre o como un hermano mayor, ¿viste? Pero estaba ahí. Entonces,
ese es creo yo, digamos, la fortaleza que tiene la transmisión en el seno del pueblo. Que lo que se transmite son experiencias vitales. No se transmiten conceptos. Quizás hoy para los, para los más jóvenes, para los adolescentes, ponele, o algunos, digamos, mayores de 20, Perón les parece un personaje histórico, como si uno dijera Julio César, Cicerón Sí, o sí, Napoleón lejano, Bonaparte. lejano en el tiempo, digamos. Claro, pero a nosotros nos tocó vivir la experiencia de un Perón y de una Evita vivos en el, digamos, en el presentes y actuantes adentro de las casas, ¿no? Adentro de los hogares. Este, entonces, eso es lo que en los cursos de la academia tratamos de transmitir, ¿no? Haciendo, digamos, es lo que intentamos transmitir. A veces con éxito, a veces con menos éxito y quizás alguna vez también sin ningún éxito. ¿Viste? Y esta transmisión la hacemos digamos, eh, con el formato de dos cursos, ¿no? Uno que es que llamamos el curso corto, que tiene más o menos unas 8 o 9 reuniones, donde, digamos, cada reunión en principio, a veces puede ser que un tema se trate en dos reuniones, pero la idea es que en cada reunión abordar uno de los textos centrales de Perón. ¿Eh? Y después de Perón pasar por los textos de Francisco, que digamos que son los que actualizan la doctrina eh, en este tiempo. Eh, y, digamos, cuando digo los textos de Perón, me refiero a lo que decía vos al principio, que es el intento de poner digamos, a las personas que asisten a los cursos en un mano a mano con Perón, tratando de evitar cualquier intermediación propia, dejando de lado opiniones, sino transmitir ¿viste? Los conceptos, haciendo lo posible como si el que está hablando es Perón. ¿No? Es decir, a veces uno puede decir, puede objetar diciendo, bueno, quien habla o quien interpreta un texto nunca se puede sustraer del todo. Bueno, lo concedo eso, porque si no, digamos, no, eh, no pretendo tener la soberbia de decir, que puedo transmitir eh, con extrema y absoluta fidelidad el pensamiento de Perón, Claro. pero sigue haciendo un esfuerzo consciente y grande para que eso sea de esa manera. Y después tenemos un curso que llamamos el curso largo, que tiene 23 reuniones, son por lo general 23 semanas, este, donde eh, en ese curso lo que hacemos es, digamos, bucear en el pensamiento de Perón. Es buscar las raíces del pensamiento de Perón. Entonces, empezamos, digamos, viendo eso en el origen de la humanidad y todo el desarrollo histórico hasta nuestros días. Eh, y eh, tiene una característica el curso eh, que consiste digamos, la intención de presentar la, la reintegración de algunos elementos de nuestra existencia humana que están disociados, que son la fe, la historia y la política. ¿Mm? Este, entonces, digamos, eso es algo así muy apretadamente. Todos nosotros estamos compuestos de esos tres elementos, ¿no? O de esas tres dimensiones, la dimensión de la fe, la dimensión histórica, la historia es el ecosistema del hombre, nosotros vivimos en la historia, y la política como, digamos, como el relacionamiento entre los seres humanos. Eso, digamos, eh, son tres elementos que la contracultura opera disociando permanentemente.
¿Mm? Y nosotros lo que buscamos es esa contemplación, ese recorrido histórico, ¿eh? que, eh, como decía, en esa contemplación buscamos reunificar los aspectos que por lo general todos tenemos disociados o tendemos a tener disociados o aún queriendo tener reunidos, muchas veces no estamos plenamente conscientes de cómo se realiza esa reunión. Este, eso es un poco digamos, Yo, yo creo que muy resumidamente el con este contenido. panorama está más que claro, digamos, y sobre todo el tema de lo que dijimos antes, no solamente estos cursos que en la medida que se pueda, tal vez lo vayamos dando de acuerdo a las necesidades o requerimientos, pero bueno, creo que hemos cumplido con lo que nos propusimos, digamos, de poder presentar el trabajo, saber que la importancia de poder transmitir e inculcar la doctrina, por qué lo hacemos, cuál es la función de la academia, y para los que no se pudieron conectar, o sea, los que se conectaron tarde, va a quedar grabado el vivo, y como ya pasaron un poquito más de 40 minutos, para que quede grabado tenemos que respetar, viste, el tema de la hora, porque si nos pasamos no queda. Me dicen por la cucaracha, viste. Está bien, está bien. Eh, pero bueno, todo lo que, las consultas, las dudas, las sugerencias, lo escriben por privado en el Instagram de Disco Perón, que lo vamos respondiendo. Y vamos a comunicar a la brevedad, después con Pablo nos vamos a poner de acuerdo bien para poder este, hacer el vivo sobre el justicialismo del compañero Raúl Mendé, también una figura que es importantísimo rescatar en el justicialismo. Y yo creo que lo que quería hacer era cerrar con algo muy breve, eh, haciendo honor obviamente a nuestro nombre y a lo que queremos como trabajo que hacemos en esta red social, leer tres palabras de General Perón en relación a esto, todo lo que nosotros dijimos, que es como una especie de resumen. Esto lo dijo Perón el 12 de julio de 1949 ante intelectuales, periodistas y dirigentes gremiales del Brasil. Dijo Perón, lo nuestro, señores, no es un partido político. Empecemos porque nosotros no somos en realidad políticos. Si hemos ganado en la lucha comicial, no ha sido por habilidad electoralista, sino porque somos veraces, hombres de buena fe, y que vinimos sincera y lealmente a cumplir con nuestro pueblo. Por eso hemos ganado. Perón cumple, dice el pueblo, y es exacto. El gobierno está realizando mucha más obra de lo que se pudo imaginar. Eh, yo creo que con esto como para ponerle un sello, ¿viste? Está muy bien. Eh, a todo lo que dijimos y para que, digamos, ponerle el broche, ya que no es un invento nuestro, sino que es el trabajo de muchos años y de tratar de cumplir siempre con lo que Perón dijo. Así que, Pablo, yo te agradezco muchísimo este tiempo No, te agradezco a vos por la invitación y y, bueno, a todos quienes se conectaron y nos acompañaron también. y seguramente que bueno, obviamente que lo vamos a poner en el muro, todo el vivo y a la brevedad vamos a comunicar, porque bueno, nos comprometemos a hablar del justicialismo de Raúl Mendé. Yo fui enviando a varios seguidores el PDF, para todos los que les interese también me lo pueden pedir, y así lo van leyendo. Compañero querido, muchas gracias. No, gracias a vos. Un Gracias, abrazo enorme. sobre todo en este día. Dale. Gracias, un Bueno, abrazo, Pablo. saludos a todos, un abrazo grande y que termines bien el día y viva Perón. Viva Y Perón, viva el pueblo argentino. viva. Chao, hasta luego. Chau, chau, gracias. Y ahora vamos a ir a cortar. Es todo una novedad para mí.
Y ahí, a ver, guardar. Ay, para.